Acá estamos en Pecadoras de Alma con Mercedes López Farkelis. ¿Quién es Mercedes? Ella es uruguaya, vive en Uruguay, es docente, militante de los 70, activista política, presa política en esa época y militante de derechos humanos. Y yo tengo la suerte de ser su prima. Lo que nos convoca es las 30 marchas del silencio que se vienen haciendo en forma ininterrumpida desde el año 1996 en Montevideo. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Nos gustaría que nos cuentes primero, antes de empezar con el tema, que nos hagas una especie de introducción, una especie de resumen. ¿Cómo fue la dictadura en Uruguay? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió? Fue más años que en Argentina. Así que me gustaría que nos cuentes eso. Hola, bueno, una alegría, Estela, estar contigo, estar con la radio, con Pecadoras del Alma y bueno, y poder compartir la experiencia de aquellos años vividos, que fueron años muy turbulentos, los 60, ¿verdad? Ya desde los 60 y luego los 70. En los 60 aparece en Uruguay la guerrilla urbana, esto es todo el movimiento del MLN, que de alguna manera justifica desde el discurso de los militares y de los civiles que apoyaron a los militares el golpe de Estado que se va a dar en el 73. Aclarando que en el momento del golpe de Estado la guerrilla en realidad ya estaba derrotada, sus líderes principales presos, y que por tanto vamos a ver que los años en sí de dictadura va a haber una persecución no de guerrilleros, sino de partidos políticos, militantes de partidos políticos, de sindicatos, de gremios estudiantiles y demás. Si bien el discurso para justificar esto siguió siendo la existencia del MLN. En realidad el golpe de Estado se da en 1973, siendo presidente Bordaberry, y disuelve las cámaras, inmediatamente se prohíbe la existencia, la legalidad de los partidos políticos, de la CNT, o sea, de la Central de Trabajadores en aquel momento, de los gremios estudiantiles, y comienza una época de terror, de fuerte represión, de violación de todos los derechos humanos, la suspensión de los derechos individuales, la persecución política, la tortura, porque más allá de que Uruguay forma parte del Plan Cóndor, ya en los años 60 habían llegado fundamentalmente de Estados Unidos, en función de la existencia de la doctrina de seguridad nacional, militares para entrenar a los uruguayos en la tortura. Y así vienen algunos entrenadores como Dan Mitrione, que luego es secuestrado por el MLN y estuvo en la cárcel del pueblo, que en realidad vino a eso, ¿no? A entrenar. De manera que aparece allí esto, la desaparición forzada, la tortura, las cárceles clandestinas, fundamentalmente en Montevideo, aunque también los cuarteles en todo el interior fueron también lugares de tortura y de desaparición. En Uruguay hay unos 200 desaparecidos, en este momento están ubicados 197, pero se presume que hay más. Y de esos 200 desaparecidos se han encontrado restos en los últimos años de 7 desaparecidos. El resto todavía no se ha encontrado. Por eso esa búsqueda
esa organización de madres y familiares de detenidos desaparecidos en el Uruguay, reclamando, por supuesto, por memoria, verdad y justicia. Y ya vamos a llegar a la marcha del silencio, que fue una de las herramientas, ¿verdad? Decir también me parece importante que también hubo censura a la prensa, por ejemplo el diario El Popular, que era uno de los más conocidos y que mayor resistencia hizo, y que se dan también dos fenómenos importantes para estudiar las consecuencias de la dictadura, que claro que lo más importante es la tortura y las desapariciones, pero hay muchísima gente en el exilio y esto es una consecuencia de la dictadura, me parece que hay que darle la importancia que tiene. Y otro término que se ha empezado y otro fenómeno que se ha empezado a usar en los últimos años y que me parece más importante, no, me parece igual de importante, que es el incilio, es decir, todas aquellas personas que soportaron la dictadura dentro del Uruguay, es decir, que no se fueron, pero que igual vivieron todos esos años con temor, con terror y con todas las consecuencias de tener sus derechos individuales suspendidos. Bueno, en ese contexto es que se da toda esa serie de situaciones. En el 85, luego de un pacto que se realiza, que es el pacto del Club Naval, entre los políticos que estaban permitidos, ¿verdad? Porque recordar también que la dirigencia política, sobre todo el Frente Amplio, pero había otros políticos del Partido Nacional, como por ejemplo Wilson Ferreira Aldunate, que estaban proscriptos y entonces no podían participar de ningún acto, de ningún acto político. Pero se realiza un acuerdo en el Club Naval, pacto del Club Naval, con un hecho previo que me olvidé de mencionar, que fue en el 80, una convocatoria que hacen los militares a un referéndum sobre una nueva constitución que era para que la constitución les otorgara poderes casi sin control. Y ese referéndum sale el no. Y allí no solamente los militares se dan cuenta de la debilidad en que estaban, sino que la sociedad se dio cuenta que la dictadura estaba terminando. Y del 80 al 84, que efectivamente se termina y se llama a elecciones, con las condicionantes que surgen del pacto del Club Naval, se llega a ese momento. Y allí hay una vuelta a la democracia, por supuesto que una democracia tutelada por los militares, porque si bien se vuelve a la democracia, se liberan los presos que estaban hasta ese momento, entre ellos los rehenes, que eran 9 del Movimiento de Liberación Nacional, entre ellos Pepe Mujica. En ese momento se vuelve a la democracia, pero a una democracia tutelada, y de a poco se van estableciendo o restableciendo algunos derechos. En ese primer gobierno de Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, y donde en esas elecciones no pudo participar, por ejemplo, el general Liber Seregni, presidente del Frente Amplio, pero que estaba todavía proscripto. No puede participar Ferreira Aldunate. En fin, una serie de restricciones que tiene la democracia. Y en ese marco es que
en diciembre del 86, es decir, un año después, y donde todavía había muchos temores porque los militares tenían el poder casi intacto, es que se aprueba lo que se llamó la ley de impunidad, es decir, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que eso establecía, o el Estado renuncia a esa capacidad de juzgar a los militares. Bueno, allí empiezan una serie de movilizaciones y entonces en el 89 se llama a un referéndum popular. Se pone esta ley a consideración del pueblo y vuelve a salir a favor de la ley de impunidad. De manera que en este marco, se empieza toda otra lucha, entre otras cosas, para conocer todo lo que pasó en la dictadura y todo lo que, todos los desaparecidos, dónde estaban, y ahí mucho tiene que ver efectivamente el movimiento de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Sí, en toda la región se enmarcó la dictadura de la misma manera, ¿no? Y se tomó de distintas formas. Es cierto eso que decís, de los que fueron excluidos del país por cuestiones políticas, que fue en forma involuntaria, es decir, nadie se fue porque quería, sino porque, no tuvo más remedio. Pecadoras de alma.